Puerro. Originario probablemente del Mediterráneo oriental y del Próximo Oriente, el puerro se cultivaba ya en la antigüedad. Se dice que el emperador Nerón consumía cantidades ingentes de esta verdura para mejorar la voz. Puerros deliciosos. Es de todos conocido el delicioso sabor del puerro en sopas, estofados y sabrosos quiches. Sin embargo, por sí solos resultan también exquisitos. Elija puerros jóvenes ya que la planta madura de mayor tamaño presenta hojas externas duras. Cueza al vapor los puerros cortados en rodajas hasta que estén tiernos y enfríelos de inmediato bajo el chorro de agua fría para detener así la cocción. Sírvalos dispuestos en una fuente rociada con una vinagreta bien aromatizada. Refrigérelos y sírvalos decorados con eneldo. Preparar los puerros. Perteneciente a la familia de la cebolla, el puerro difiere de esta en la forma cilíndrica y no redonda del bulbo, mientras que las hojas son alargadas, planas y anchas. Tiene un sabor parecido a la cebolla, pero más delicado. La parte comestible es básicamente el tallo blanco. Una vez extraídas las raíces, las hojas verdes y la capa externa, se lava el puerro a fondo para eliminar los posibles restos de tierra y de arena. El puerro se utiliza como verdura en la preparación de potajes y tartas saladas, siendo el principal ingrediente de sopas como la vichyssoise y la coca lic. Coditos con puerro y bacon. Ingredientes para 4 a 6 personas: 350 gramos de coditos, 3 puerros pequeños picados, 3 a 4 lonchas magras de bacon picadas, 30 gramos de mantequilla, 60 gramos de mantequilla adicional, 2 cucharadas de harina, 2 1/4 tazas de leche, un cuarto de taza de queso sabroso rallado, una pizca de nuez moscada, un cuarto de taza de nata líquida, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, una cucharada de pan rallado seco, una pizca de pimienta de cayena. Preparación. Cueza los coditos al dente de 10 a 12 minutos en un cazo grande con agua hirviendo. Escúrralos, aclárelos bajo el chorro de agua fría y páselos a una fuente de horno llena y engrasada. Saltee los puerros y el bacon en mantequilla durante 2 o 3 minutos y mézclelo todo con la pasta. Caliente la mantequilla adicional en un cazo, añada la harina y rehóguela un minuto. Retire el cazo del fuego, añada gradualmente la leche y remueva sin cesar de nuevo sobre el fuego hasta que empiece a hervir la salsa. Incorpore entonces el queso, la nuez moscada y la nata líquida. Nape la pasta con la salsa y espolvoree por encima el parmesano, el pan rallado y la pimienta. Hornee durante 30 a 40 minutos a 180 grados centígrados. Puerro con sabroso, arroz integral. Ingredientes: 4 a 6 para 4 a 6 personas. Ingredientes: 4 puerros, una cucharada de mantequilla, un diente de ajo majado, medio pimiento rojo picado, 125 gramos de champiñones picados, media taza de arroz integral de cocción rápida lavado, una taza de caldo de pollo. Preparación. Lave y corte los puerros en rodajas de 5 centímetros de largo, retirando los extremos. Funda la mantequilla en una cacerola y saltee en ella los puerros, el ajo, el pimiento y los champiñones durante 2 o 3 minutos. Agregue el arroz, remueva al fuego 1 o 2 minutos y vierta el caldo. Condimente al gusto. Tape la cacerola y deje cocer a fuego lento de 25 a 30 minutos o hasta que el arroz haya absorbido prácticamente todo el caldo y esté tierno. Setas. De entre las múltiples especies de hongos comestibles existentes, las variedades más abundantes en las tiendas especializadas durante todo el año son las setas silvestres y las de cultivo. Estas últimas se cosechan generalmente jóvenes en forma de botón o de copa, una vez que el sombrerillo se ha abierto parcialmente. Las setas silvestres maduras tienen forma aplanada, con laminillas de color marrón oscuro y un sabor más fuerte. Las pálidas setas de ostras se encuentran cada vez con mayor facilidad en el mercado y pueden consumirse crudas o preparadas del mismo modo que los champiñones botón o silvestres. Las setas se conservan en buen estado durante una semana en el frigorífico dentro de una bolsa de papel o envueltas no demasiado fuerte en papel y colocadas en el cajón de las verduras o en la parte inferior de la nevera. No conviene guardarlas juntas a la vez en grandes cantidades, ya que transpirarían y adoptarían un aspecto viscoso con rapidez.
Consejo práctico. Al preparar las setas no las ponga nunca a remojo. Frote los sombrerillos con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de abono y retire los tallos. Evite pelar las setas a menos que sea absolutamente necesario. Déjelas enteras o córtelas en láminas si es preciso. Las setas resultan más sabrosas, aromáticas, digeribles y nutritivas cuando menos cocinadas estén, de modo que el proceso de cocción debe ser rápido y sencillo. Paté cremoso de champiñones para 6 personas. Ingredientes: 250 gramos de champiñones finamente picados, una cucharada de cebolla finamente picada, 125 gramos de mantequilla, 90 gramos de queso fresco reblandecido y cortado en daditos, unas gotas de salsa Worcestershire. Preparación: sofría los champiñones y la cebolla en mantequilla hasta que estén tiernos, 3 minutos o cuézalos al microondas tapados a máxima potencia 1 o 2 minutos. Pase la mezcla a una picadora o batidora, añade el queso fresco y la salsa Worcestershire y mézclelo todo hasta obtener una pasta fina, condimente al gusto. Vierte el paté en una vasija o en 6 cazoletas individuales. Déjelo enfriar, tápelo y refrigérelo hasta el momento de servirlo. Consejo práctico: para obtener un sabor más delicado, puede sustituir la cebolla por una cucharada de cebollino picado finamente. Sombrerillos de setas a la parrilla. Ingredientes: para 4 o 6 personas. Ingredientes: 500 gramos de setas tamaño mediano, 2 a 4 dientes de ajo medianos y majados, 60 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, 4 cucharadas de pan rallado, 4 cucharadas de bacon sin corteza y cortado en daditos. Preparación: frote las setas con un paño y retire los tallos con cuidado. Píquelos finamente y mézclelos con el ajo majado. Chafe la mantequilla con un tenedor y mézclela junto con el queso, el pan rallado y los tallos de las setas. Fría o ase a la parrilla el bacon hasta que esté crujiente. Déjelo escurrir sobre papel de cocina e incorpórelo a la mezcla de queso. Rellene con esta los sombrerillos y colóquelos en la parrilla para que se doren con rapidez. Consejo práctico: las setas pueden servirse como entremés acompañadas de tostadas recién hechas o costrones fritos. Champiñones marinados. Ingredientes: para dos tazas. 500 gramos de champiñones botón, media taza de agua, una cucharada de zumo de limón, media taza de vinagre de vino blanco o tinto, una cebolla pequeña finamente picada, un diente de ajo pequeño pelado, una hoja de laurel, 2 cucharadas de aceite, una y media cucharadas de salsa de tomate. Preparación: caliente los champiñones en una cacerola en agua y limón hasta que hierve el agua. Baje el fuego y deje hervir de 2 a 3 minutos hasta que estén tiernos. Escúrralos y póngalos en un cuenco. Mezcle en un caso el vinagre, la cebolla, el ajo y la hoja de laurel. Baje el fuego y deje hervir hasta que la cebolla esté tierna. Añade el aceite y la salsa de tomate y condimente al gusto. Vierta la marinada sobre los champiñones, tápelos y refrigérelos toda la noche. Retire el ajo y la hoja de laurel antes de servir. Pollo con champiñones para 4 personas. Ingredientes: 4 filetes de pechuga de pollo, 2 cucharaditas de salsa de ostras, 2 cucharaditas de salsa de soja, una cucharadita de salsa china a base de soya, 2 cucharaditas de fécula de maíz, media cucharadita de aceite de sésamo, 3 cebolletas, una cebolla, 2 cucharadas de aceite, 125 gramos de champiñones botón. Preparación: corte el pollo en tiras de 1 centímetro, mézclelo con las salsas, la fécula de maíz y el aceite de sésamo, revuelva bien y deje reposar 20 minutos. Corte la cebolla en cuartos pequeños y las cebolletas en trozos de 3 centímetros de longitud. Caliente la mitad del aceite en una sartén, añada todas las cebollas y sofríalas hasta que estén tiernas. Agregue los champiñones y mézclelo todo a fuego fuerte 1 minuto. Retírelos de la sartén.
Añade el aceite restante a la sartén, incorpore el pollo y fríalo a fuego fuerte hasta que se dore. Devuelva la mezcla de champiñones a la sartén y fría todo un minuto más hasta que esté caliente. Cebolla. La cebolla es una de las plantas cultivadas más antiguas. Su uso como verdura se remonta a tiempos prehistóricos y ya en los primeros libros de la Biblia se hace mención de ella. Numerosos dibujos y pinturas de templos egipcios muestran su uso como ofrenda sacrificial en las manos de los sacerdotes. Las cebollas se secan ligeramente antes de su comercialización, por ello están recubiertas por pieles secas y finas como el papel. Se diferencian en cuanto al sabor que oscila entre el suave y el acre y las propiedades de conservación. La cebolla de color castaño y sabor fuerte se utiliza principalmente en sopas y potajes, entre otras preparaciones. Se conserva bien y existe durante todo el año. La cebolla roja de sabor dulce y suave es muy apreciada en ensaladas y cortada en aros como elemento decorativo. La variedad blanca de sabor suave se consume cruda y troceada en ensaladas o salteadas en platos asiáticos. Las cebollitas blancas son muy apropiadas para conservarlas en vinagre o cocinarlas enteras en estofados y guisos. Elija las cebollas secas al tacto, de piel suave y brillante. Para no llorar, pele las cebollas bajo el grifo de agua. bajo- Pele las cebollas bajo el grifo de agua fría para reducir el vapor en el aire. También resulta práctico tener cerca un cuenco lleno de agua para mojar en él la cebolla troceada. Cebollas en conserva. Ingredientes: 1 kilo de cebollitas blancas, 1 y 3 cuartos de tazas de sal, 9 tazas de agua, 3 tazas de vinagre blanco, 1 taza de vinagre de estragón, 1 cucharada de granos de pimienta negra, media cucharadita de pimienta de Jamaica, 2 cucharadas de azúcar moreno, 2 clavos de especia enteros, 1 rama de canela. Preparación. Lave las cebollas sin pelar y póngalas en un cuenco. Mezcle la mitad de la sal con la mitad del agua y vierta la salmuera sobre las cebollas hasta cubrirlas por completo. Añada peso con un plato para asegurarse de que quedan sumergidas y déjelas en reposo durante 12 horas. Escurra y pele las cebollas y colóquelas en un cuenco limpio. Mezcle la sal y el agua restantes. Cubra con la salmuera las cebollas y déjelas reposar ahora 24 horas. Escúrralas y lávelas. Métalas en tarros de conserva dejando suficiente espacio libre en la parte superior. Ponga el vinagre, los granos de pimienta, las especias y el azúcar en una cacerola y remuévalo todo a fuego lento hasta que se disuelva el azúcar. Llévelo a ebullición y déjelo hervir durante 5 minutos. Páselo por un tamiz fino y viértalo sobre las cebollas, dejando como mínimo 1 centímetro de líquido por encima de ellas. Tápelas y déjelas en conserva durante 3 meses. Ah, Conserva la mostaza. Ingredientes: un pepino pequeño picado, 3 cebollas picadas, 750 gramos de tomates troceados, una coliflor grande lavada y cortada en ramilletes, 1/4 de taza de sal, 2 y media tazas de vinagre de vino blanco, 1 cucharadita de jengibre molido, 1 cucharadita de pimienta negra, 1 cucharadita de hierbas para conservas, 2 cucharaditas de mostaza en polvo, unas cuantas semillas de cilantro, 1 taza de azúcar moreno, 2/3 de taza de pasas sultanas. Preparación. Disponga por capas las verduras y la sal en un cuenco. Cúbralas con agua fría, tápelas con papel de aluminio y déjelas en un lugar fresco 24 horas.
Aclárelas y escúrralas por completo. Mézclelas junto con los ingredientes restantes en una cacerola grande a fuego lento, removiendo hasta que se haya disuelto el azúcar. Llévelo todo a ebullición y déjelo hervir hasta que estén tiernas las verduras, unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Guárdelo en tarros de conserva. Cebollas a la mexicana. Ingredientes: 6 cebollas medianas, 20 gramos de mantequilla, una cucharada de harina, guindilla en polvo, un tercio de taza de leche, una cucharada de pimiento, un cuarto de taza de queso cheddar rallado, un cuarto de taza de granos de maíz escurridos. Preparación. Cueza las cebollas en agua hirviendo salada durante 10 minutos. Sáquelas del agua y déjelas enfriar ligeramente. Corte la parte superior e inferior de las cebollas y pélelas con cuidado. No retire de todo la raíz para evitar que las capas se separen. Vacíelas con una cuchara y pique el interior para obtener 2 cucharadas que mezclará con el relleno. Derrita la mantequilla en una cacerola y agregue removiendo la harina, la guindilla en polvo y por último la leche hasta que la mezcla se espese y hierva. Añade el pimiento picado, el queso, el maíz y las 2 cucharadas de cebolla picada. Condimente al gusto. Rellene las cebollas con la masa, derramando un poco por los lados. Hornéelas en una fuente a 200 grados centígrados durante 30 minutos. Ensalada caliente de cebolla. Ingredientes: salsa, 400 gramos de tomates de lata escurridos, dos cebollas troceadas, 3 dientes de ajo majados, un bouquet garni, una ramita de albahaca, un cuarto de taza de aceite de oliva. Para la ensalada: 1 kilo de cebollas pequeñas, 100 gramos de pasas sultanas, una taza de vinagre de vino blanco, media taza de aceite de oliva, un bouquet garni, 2 a 3 cucharadas de azúcar. Preparación: mezcle todos los ingredientes de la salsa y déjelos cocer a fuego medio durante 30 minutos o hasta que se espese el sofrito. Páselo por un tamiz y presiónelo con una cucharada de madera para extraer la mayor cantidad de líquido posible. Pele las cebollas y póngalas en una cacerola grande de fondo pesado. Agregue la salsa, los demás ingredientes y el agua suficiente para cubrir las cebollas. Llévelo todo a ebullición removiendo. Baje el fuego y deje hervir sin tapar durante 1 hora hasta que las cebollas estén tiernas. Condimente al gusto agregando un poco más de azúcar para contrarrestar la acidez. Sirva la ensalada caliente o déjela enfriar para que tome gusto. Resulta ideal como acompañamiento de carne a la parrilla. Patata. El descubrimiento del valor de la patata como alimento básico data de tiempos prehistóricos, pues se atribuye a los incas de Perú. Introducida en Europa por los conquistadores españoles, hoy en día se ha convertido junto con el arroz en uno de los alimentos más importantes del mundo. El consumo de este tubérculo, rico en fécula, vitamina C, aminoácidos, proteínas, tiaminas y ácido nicotínico, no produce en sí aumento de peso a menos que se combine con productos como la mantequilla o la nata líquida. La patata contiene un 99.9% de materia no grasa, por lo que servida sin suculentas salsas engorda tanto como una pera. Al concentrarse gran cantidad de propiedades nutritivas justo bajo su piel, es recomendable dejarla siempre sin mondar, siempre que sea posible. Soufflé de patatas. Ingrediente, bueno, para 4 personas. Ingredientes: 4 patatas grandes viejas, una taza de queso cheddar rallado, 4 cucharadas de crema agria, una cucharada de cebollino picado, una cucharada de perejil picado, una pizca de pimentón, 2 yemas de huevo, 3 claras de huevo. Preparación: lave las patatas
pinchadas varias veces con una brocheta y hornéelas a 180 grados centígrados durante 1 hora y media. Deben quedar tiernas pero enteras. Quíteles la parte superior y vacíe el centro. Deje un poco de pulpa en la piel para que ésta sirva de funda. Chave la pulpa de las patatas junto con el resto de los ingredientes excepto la clara de huevo y condimente al gusto. Bata las claras a punto de nieve y mézclelas con la masa de patatas. Rellene las patatas vaciadas. Hornéelas en una bandeja a 200 grados centígrados hasta que la parte superior se dore y aumente su volumen. Patatas con queso al horno. Ingredientes para 6 personas. Ingredientes: 6 patatas grandes para cocer al horno peladas, mantequilla para engrasar la fuente, un poco de sal de ajo, pimentón, o 6 a 8 lonchas de queso, 200 gramos de mantequilla derretida. Preparación: parta las patatas por la mitad horizontalmente y dispóngalas con el corte hacia abajo en una fuente de horno engrasada. Espolvoréalas con sal de ajo y pimentón y hornéelas a temperatura media durante 40 minutos o hasta que estén tiernas. Corte el queso en trozos lo suficientemente grandes como para cubrir las patatas. Vierta por encima la mantequilla derretida y hornee el plato 6 o 7 minutos hasta que se haya fundido el queso. Variante: disponga tiras de jamón, cebolla o salmón ahumado sobre las patatas antes de cubrirlas con el queso para preparar un plato único. Calabaza. La calabaza es una planta trepadora perteneciente a la gran familia de las cucurbitáceas, que incluye el melón, la sandía, el peino y el calabacín. Entre las numerosas variedades existentes se encuentra la calabaza común, la gigante, la almizclera y la vinatera. Excepto esta última, la calabaza se vende generalmente por trozos, lo cual permite comprobar si su carne presenta un aspecto algo seco y un intenso color dorado o naranja. En Estados Unidos, el pastel de calabaza constituye un postre tradicional del Día de Acción de Gracias y Navidad. Esta hortaliza se emplea también hervida o al horno, triturada en tortas, mermeladas, confituras y conservas y como ingrediente ideal para preparar deliciosas sopas. Elija la calabaza de gran peso en relación a su tamaño y corteza tersa y consistente. Si desea utilizar la calabaza vaciada como recipiente para servir, escoja un ejemplar de forma atractiva y base estable. Sopa de calabaza al curry. Ingredientes para 6 personas: una cebolla mediana picada, un diente de ajo majado, 60 gramos de mantequilla, 750 gramos o 1 kilo de calabaza pelada cortada en dados, cocidos al vapor y triturada, una cucharada de curry en polvo, una pizca de azúcar y de nuez moscada, una hoja de laurel, 4 tazas de caldo de pollo, 2 tazas de leche, un cuarto de taza de nata líquida, pimienta negra recién molida, cebollino para decorar. Preparación: en una cacerola grande rehogue la cebolla y el ajo en mantequilla hasta que estén tiernos durante unos 5 minutos. Agregue la calabaza triturada, el curry en polvo, el azúcar, la nuez moscada y la hoja de laurel. Condimente al gusto, añada removiendo el caldo y déjelo cocer hasta que hierva. Baje el fuego y deje cocer durante 30 minutos. Retire la sopa del fuego y deseche la hoja de laurel. Incorpore removiendo la leche y caliente la sopa 2 o 3 minutos. Sírvala decorada con crema agria, pimienta y cebollino picado. Sugerencia para servir: sirva la sopa en una calabaza vaciada. Para ello debe cortar la parte superior de una calabaza cruda de 2 kilos y eliminar las semillas y la pulpa. Coloque de nuevo la tapadera y hornee la calabaza a 180 grados centígrados durante 1 hora y media hasta que esté tierna. Una vez fuera del horno, vacíe el interior de la calabaza sin romper la corteza. Use la carne para preparar la sopa.
Pastel de calabaza con especias. Ingredientes para 10 o 12 personas. 180 gramos de mantequilla, una cucharadita de ralladura de naranja, una taza de huevo, una taza de azúcar extra fino, 3 huevos, 3 cuartos de taza de calabaza triturada y fría, unos 300 gramos sin cocer, media taza de ciruelas pasas picadas, 2 tazas de harina de fuerza, media cucharadita de especias mixtas, un cuarto de taza de zumo de naranja. Preparación. Engrase y cubra un molde redondo de 12 centímetros. Bata la mantequilla, la ralladura de naranja y el azúcar hasta obtener una mezcla ligera y esponjosa. Incorpore los huevos de uno en uno, batiendo bien tras cada adición. Añada removiendo la calabaza y las ciruelas. Agregue la harina tamizada y las especias alternándolas con el zumo de naranja. Pase la mezcla al molde preparado y hornéelo de 40 a 45 minutos a 180 grados centígrados. Déjelo reposar 5 minutos antes de volcarlo sobre una rejilla para que se enfríe. Ñoquis de calabaza. Ñoquis de calabaza. Ingredientes para 4 personas. Ingredientes: 2 tazas de calabaza triturada, 50 gramos de sémola, 50 a 100 gramos de fécula de patata, sal, pimienta blanca y nuez moscada, 100 gramos de mantequilla, parmesano recién rallado. Preparación: empiece a trabajar la calabaza triturada en un cuenco grande junto con las harinas. Use toda la sémola y la cantidad necesaria de fécula de patata para obtener una pasta blanda y fácil de amasar. Agregue la sal, la pimienta y la nuez moscada. Trabaje la masa hasta que se vuelva elástica y déjela reposar 10 minutos. Separe trocitos de la masa de 2 centímetros de longitud, enróllelos entre los dedos con rapidez para alisar la superficie y presiónelos con el pulgar contra el reverso de un tenedor o un rallador para darles la forma de los ñoquis. Espolvoréelos con fécula de patata y déjelos reposar de 10 a 12 minutos. Derrita la mantequilla en una cacerola hasta que esté dorada. Manténgala caliente. Cueza los ñoquis por tandas pequeñas en agua hirviendo salada. Cuando emerjan a la superficie, retírelos con una espumadera y páselos a cuencos calientes. Vierta la mantequilla sobre los ñoquis y sírvalos espolvoreados de parmesano. Espinacas. La espinaca es una verdura originaria de Persia. Sus hojas verdes brillantes resultan deliciosas tanto si se consumen crudas en ensaladas como hervidas y empleadas en multitud de platos. Dado su rápido deterioro, deben consumirse recién recogidas. Las espinacas en estado óptimo presentan hojas frescas y crujientes de color intenso, con lo cual conviene descartar las hojas amarillentas y mustias. Por otra parte, las espinacas deben tener un agradable aroma terroso. Las hojas de espinaca son ricas en vitamina A, C y en minerales. Es necesario lavarlas 2 o 3 veces en agua fría para eliminar todo rastro de tierra. Cueza las espinacas en una cacerola que no sea de aluminio, solo con el agua propia de las hojas durante 3 o 5 minutos y seguidamente escúrralas. Terrina de espinacas y hortalizas para 4 a 6 personas. Ingredientes: un puerro bien lavado, 2 tazas de guisantes frescos o congelados, 4 tazas de espinacas picadas, un huevo, media cucharadita de estragón seco, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, 3 tazas de zanahorias troceadas, pimienta negra recién molida, 60 gramos de mantequilla, media taza de agua, 2 cucharadas de harina.
Preparación. Trocee la parte blanca del puerro en rodajitas y cuézalas al vapor hasta que estén tiernas. Cubra un molde rectangular con papel encerado untado con aceite y coloque encima el puerro hervido, presionándolo para que quede una capa fina. Cueza los guisantes en agua hirviendo y sobre ellos las espinacas al vapor. Cuando los guisantes estén tiernos, escúrralos y mézclelos con las espinacas al huevo, el estragón y la nuez moscada en una batidora o picadora hasta reducirla todo a puré. Distribuya la mezcla de guisantes y espinacas sobre los puerros y alice la superficie con la espátula. Cueza las zanahorias con la pimienta, la mantequilla y el agua hasta que estén tiernas. Escurra todo el líquido y haga puré las zanahorias junto con la harina. Reparte este puré sobre las espinacas y alice la superficie. Golpee con cuidado el molde para eliminar las posibles burbujas de aire. Cubra la terrina con papel encerado y 3 o 4 capas de papel de aluminio. Hornéela a 180 grados durante 1 hora y media. Refrigérela 2 horas antes de darle la vuelta sobre una fuente para servir. Resulta deliciosa acompañada con salsa de tomate. Salsa de tomate. Ingredientes: 425 gramos de tomates en conserva sin escurrir, 2 cucharadas de concentrado de tomate, un diente de ajo majado, una cebolla pequeña picada, un cuarto de taza de vino blanco, una cucharada de albahaca fresca picada, pimienta negra al gusto. Preparación: ponga en una cacerola los tomates, el concentrado de tomate, el ajo, la cebolla, el vino, la albahaca y la pimienta todo y déjelo hervir todo 30 minutos. Reduzca la salsa puré y pásela por un tamiz fino. Refrigérela y sírvala con la terrina. Empanadillas de espinacas. Ingredientes. Bueno, para 4 o 6 personas. Ingredientes: 500 gramos de pasta de hojaldre preparada, 750 gramos de espinacas descongeladas, 3 cuartos de taza de queso sabroso rallado, una pizca de nuez moscada, 2 yemas de huevo batidas, zumo de un limón, un huevo batido, una cucharada de semillas de sésamo. Preparación: extienda con el rodillo la pasta de 3 milímetros de grosor y córtela en discos de 10 centímetros de diámetro con ayuda de un cortapastas redondo. Escurra las espinacas y prénselas para extraer la mayor cantidad posible de agua. Córtelas bien finas y póngalas en un cuenco con el queso rallado y la nuez moscada y sazónelas. Añada las yemas de huevo, añada añada las yemas de huevo, el zumo y mézclelo todo bien. Reparta las espinacas entre los discos y humedezca los bordes. Doble la pasta sobre el relleno y selle los bordes. Pinte la pasta con huevo batido y esparza el sésamo por encima. Hornee las empanadillas en una bandeja engrasada a 200 grados centígrados durante 20 minutos. Brotes. Los brotes de semillas tienen un valor alimenticio prácticamente incomparable en relación a su coste, volumen y facilidad de preparación. Al germinar las semillas, el almidón que contiene se desprende. Al germinar las semillas, el almidón que contienen se desprende y transforma en vitaminas, minerales y proteínas, convirtiéndolas en un alimento muy nutritivo. Los brotes de soya y de alfalfa son ejemplos conocidos, si bien puede experimentarse con legumbres secas y con numerosos tipos de cereales. Su cultivo en tarros de conserva es rápido y sencillo y la germinación se produce en pocos días.
Instrucciones para la germinación. Al germinar, las semillas aumentan hasta 10 veces de volumen respecto a su tamaño original, por lo que debe utilizarse un tarro grande adecuado a las necesidades de crecimiento. Primero debe ponerlas en remojo 12 horas en un tarro de cristal, lavarlas y escurrir el agua. Cierre el tarro con un trozo de muselina o estopilla sujeta con una gorra o estopilla sujeta con una goma o una cuerda. Coloque el tarro tumbado en un lugar cálido pero sin exponerlo a la luz directa. Para mantener las semillas humedecidas, riéguelas 2 veces al día y elimine todo el líquido, ya que de lo contrario se pudrirían. Siga regando y escurriendo las semillas hasta que estén listas para su consumo. Crepes de brotes de alfalfa y aguacate para 4 personas. Ingredientes: masa para crepes saladas, 2 huevos, 2 tazas de leche, 2 tercios de tazas de harina, 2 cucharadas de aceite. Relleno: 250 gramos de requesón, 2 aguacates troceados, 2 tazas colmadas de brotes de alfalfa, 4 cucharadas de cebolletas picadas, mantequilla para freír, zumo de limón. Preparación: mezcle en un cuenco los ingredientes de las crepes y bátalos con una batidora o una picadora hasta obtener una masa homogénea. Refrigérela 1 hora antes de utilizarla. Cueza los crepes en una sartén engrasada utilizando 2 cucharadas de la masa para cada una. Mezcle el requesón y las cebollas y extienda la mezcla sobre una mitad de las crepas preparadas. Cúbrala con trozos de aguacate y brotes de alfalfa. Pliegue los crepes sobre el relleno y fríalas ligeramente con un poco de mantequilla hasta que el relleno esté caliente y la crepe dorada y crujiente por ambos lados. Sírvalas rociadas con un poco de zumo de limón. Pan de pita con judías mungo y atún. Ingredientes, bueno, para 4 personas. Ingredientes: 125 gramos de judías mungo cocidas, un aguacate troceado, 100 gramos de atún en conserva escurrido, 2 cucharadas de mayonesa, 4 panes de pita pequeños, 100 gramos de brotes de alfalfa. Preparación: mezcle las judías con el aguacate, el atún y la mayonesa. Parte el pan pita de modo que quede en forma de bolsillo. Rellénelo con una cuarta parte de la mezcla de atún y cúbralo todo con los brotes de alfalfa. Salteado chino de buey y verduras. Ingredientes para 4 personas: 2 cucharadas de aceite vegetal, 500 gramos de carne magra de buey cortada en tiritas finas, 60 gramos de champiñones troceados, una zanahoria cortada en juliana, 230 gramos de castañas de agua escurridas, 3 cebolletas cortadas en juliana, un pimiento cortado en juliana, un tallo de apio cortado en juliana, 250 gramos de brotes de soya lavados y arreglados, 2 dientes de ajo, una cucharada de jengibre fresco picado, media taza de caldo de carne, 2 cucharaditas de salsa de soya, 2 cucharaditas de salsa de soya, una cucharada de jerez seco, 2 cucharaditas de fécula de maíz. Preparación: caliente aceite, dore en él la carne en pequeñas tandas y resérvela. Incorpore a la sartén los champiñones, rehóguelos 1 minuto y retírelos. Agregue la zanahoria, las castañas de agua, las cebolletas, el pimiento, el apio, los brotes de soya, el ajo y el jengibre y saltéelo todo removiendo durante 1 minuto. Mezcle el caldo, la salsa de soya, el jerez y la fécula de maíz. Añádalo todo a la sartén junto con la carne y los champiñones y remueva hasta que espese. Sirva este plato acompañado de arroz cocido al vapor. Gado gado para 6 a 8 personas. Ingredientes: 2 zanahorias grandes cortadas en juliana, 200 gramos de judías verdes limpias y cortadas en diagonal,
200 gramos de brotes de soya, una taza de col rallada, una cebolla grande picada, un pepino en rodajas finas, 3 huevos duros, 2 cucharadas de cebolleta picada. Para la salsa, una taza de cacahuates sin sal tostados, 3 dientes de ajo pelados, un tercio de taza de azúcar, 2 cucharadas de agua. Preparación. Blanquee las zanahorias y las judías en agua hirviendo durante 2 minutos. Enfríalas después bajo el chorro de agua fría y escúrralas. Blanquee los brotes de soja, la col y la cebolla durante 1 minuto. Enfríelos bajo el grifo, escúrralo y reserve. Disponga decorativamente las hortalizas en una fuente con el pepino y los huevos troceados y refrigérelo todo. Mezcle todos los ingredientes de la salsa en una batidora o picadora hasta obtener una salsa homogénea. Condiméntela al gusto, aderece con ella la ensalada y decore esta con las cebolletas. Nota: el horno microondas puede utilizarse para blanquear las hortalizas. Emplea un cuarto de taza de agua y el mismo tiempo que se dedica en la receta. Ensalada de alfalfa y rábano para 4 personas. Ingredientes: una lechuga romana lavada y escurrida, 75 gramos de brotes de alfalfa, un manojo de rábanos picados, 6 cebolletas picadas, una cucharada de salsa de soya, una cucharada de vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite de sésamo claro, un diente de ajo majado. Preparación: disponga la lechuga en una fuente y cúbralas con los brotes, los rábanos y las cebolletas. Mezcle la salsa de soya, el vinagre, el aceite y el ajo. Aderece con esta salsa la ensalada y sirva de inmediato. Tomates. De color llamativo y sabor no menos intenso, los tomates constituyen uno de los alimentos indispensables de la cocina cotidiana. Se consumen solos, en sopas y ensaladas, en salsas y estofados o rellenos, asados o al horno. Además de las variedades redondas, existen tomates ovalados y acanalados en forma de pera y tomates cereza rojos y amarillos. Los tomates son una fuente valiosa de vitaminas C y A y una de las pocas hortalizas cuyo contenido vitamínico no disminuye en exceso durante la cocción. Para preservar al máximo sus propiedades nutritivas conviene preparar los tomates inmediatamente antes de su cocción. Tomates sabrosos. Ingredientes para 6 personas. Ingredientes: 12 tomates medianos, 2 tazas de queso para untar, medio pimiento verde sin semillas y picado, un cuarto de cucharadita de albahaca picada, una pizca de albahaca seca. Preparación: parta los tomates por la mitad y elimine las semillas y las membranas con una cucharilla. Vuélquelos sobre una bandeja para que suelten un poco de líquido mientras prepara el relleno y séquelos con un papel de cocina antes de rellenarlos. Mezcle bien el resto de los ingredientes, condimente al gusto y rellene con el preparado los tomates. Nota: los tomates redondos y consistentes son ideales por su vistosidad para preparar multitud de rellenos. Pueden servirse sin más como primer plato o aperitivo o dispuestos en una fuente para dar a la mesa un toque decorativo. Técnicas para la preparación de los tomates. Pelar los tomates. La extensa comercialización de los tomates ya pelados en lata a bajo coste convierte esta técnica en una práctica innecesaria para la preparación de sopas o guisos sencillos. Si bien en algunas recetas el uso de tomates recién pelados resulta inestimable. Para pelar un fruto maduro, quite el corazón con un cuchillo y afilado y trace una cruz en el otro extremo. Ponga los tomates a remojo cubiertos con agua hirviendo durante 10 segundos o hasta que la piel empiece a despegarse. Retírela y corte la flor que se forma en el extremo. Despepitar los tomates. El tiempo y esfuerzo necesarios para realizar esta operación tan sencilla encuentran su recompensa en el momento de la cocción. Las semillas de los tomates
Pueden echar a perder el aspecto y la textura de algunos platos y, al cocerse, podrían dar un toque ligeramente amargo a una preparación de sabor delicado. Basta con partir los tomates por la mitad transversalmente y exprimir con cuidado cada mitad sobre un tamiz. Las semillas restantes se eliminan con una cucharilla. Conviene guardar el líquido de los tomates ya que pueden tener alguna aplicación culinaria. Elaborar concentrado de tomate. Los tomates pelados y sin semillas pueden cocerse para elaborar una sopa o salsa a partir de la pulpa tamizada, utilizarse para espesar un guiso o bien reducirse para obtener un concentrado espeso. Esta última opción es la mejor manera de conservar los tomates, ya que el concentrado ocupa un espacio mínimo y puede volver a usarse diluyéndose con un poco de caldo, agua o vino hasta que adquiera la consistencia deseada. El concentrado se congela en pequeños recipientes o en bandejas para cubitos de hielo, se desmolda y se guarda en bolsitas de plástico. Así se conserva un año entero, a menos que los tomates estuvieran muy maduros al cocerlos, en cuyo caso conviene emplearlos en el plazo de un mes. Técnicas de decoración. Por su intenso color y versatilidad, el tomate es un candidato ideal para utilizarse como adorno, prestándose a multitud de decoraciones, entre las cuales destacamos algunas de las predilectas. Cesta de tomate. Con un cuchillo afilado, practique cortes en zigzag desde el centro y divida el fruto en dos con cuidado una vez que esté cortado alrededor. Rosas de tomate. Con un cuchillo pequeño corte un trocito de la base de un tomate consistente y siga pelando el fruto en espiral, procurando que no se rompa la piel. Colóquela sobre una tabla, enróllela sin apretar para dar forma a la base de la rosa y sujétela con un palillo. Enrosque apretando una segunda tira de piel para formar la parte central de la flor. Colóquela en su lugar y sujete con un palillo. Tulipanes de tomate. Haga 6 cortes en diagonal, parte el tomate hasta la mitad y separe la piel con un cuchillo pequeño, procurando cortarla muy fina para que se seque. Los tulipanes sirven de vistoso adorno para ensaladas, fuentes de marisco y jamón ahumado. Los tomates cereza rojos y amarillos añaden un toque final a las fuentes de carne y ensalada. Ensártelos en brochetas junto con pescado y hortalizas para preparar unos kebabs fuera de lo común. Salsa de tomate y champiñones para pasta. Para 4 o 6 personas. Ingredientes: 750 gramos de tomates maduros u 810 gramos de tomates en lata, 250 gramos de champiñones cortados en láminas, 2 cebollas medianas en láminas, un diente de ajo pequeño majado, un cuarto de taza de albahaca fresca picada o de 3 a 4 cucharaditas de seca, pimienta recién molida, 500 gramos de pasta verde fresca o seca, queso sabroso rallado. Preparación: pele y pique los tomates o escurra y pique los tomates de lata en una cacerola en una cacerola grande, ponga a calentar los 4 pimientos. En una cacerola grande, ponga a calentar los 4 primeros ingredientes hasta que todo hierva. Baje el fuego y deje cocer hasta que las hortalizas estén tiernas, pero no en exceso, unos 10 minutos. Añada removiendo la albahaca y la pimienta y deje hervir 5 minutos más sin prolongar la cocción en exceso. Mientras tanto, cueza la pasta fresca o seca en abundante agua hirviendo hasta que esté al dente, unos 5 o 7 minutos. Si es fresca, unos 5 o 7 minutos si es fresca, o unos 10 o 12 minutos si es seco. Escurra. Vierta la pasta en una fuente, cúbrala con la salsa caliente y esparza el queso por encima. Sirva más queso por separado. Nota: la salsa contendrá una gran cantidad de líquido. Si lo desea, puede escurrir una parte del mismo y guardarlo para otros usos. Bocadillo de queso y tomate para 4 personas. Ingredientes: una barra de pan, 250 gramos de queso mozzarella cortado en rodajas finas, 3 tomates maduros cortados en rodajas, una cucharada de albahaca picada, 6 cucharadas de salsa vinagreta. Preparación:
Parta la barra por la mitad a lo largo. Cubra una mitad con las rodajas de mozzarella y tomate. Espolvoree de albahaca y aderece con la vinagreta. Ponga encima la otra mitad de pan y envuelva el bocadillo con papel de aluminio. Refrigere 30 minutos y sírvalo cortado en trozos. Calabacín. El calabacín es el fruto de la calabaza recogido antes de madurar. Los mejores ejemplares son los calabacines jóvenes de piel tierna, ya que los frutos de mayor tamaño pierden su delicado aroma y se endurecen. Para su preparación tan solo es preciso lavarlos y cortarlos por los extremos. El calabacín no necesita pelarse, pero si presenta un tamaño considerable puede mondarse a tiras de forma que la corteza adquiere un aspecto rayado. Dada su versatilidad, esta hortaliza puede consumirse cruda con salsas, en ensaladas o cocinada en soufflé, al vapor, rellena al horno o en terrinas. Terrina de buey y calabacín, para 4 a 6 personas. 500 gramos de carne picada de buey magra, una cebolla rallada, un calabacín grande rallado, un diente de ajo majado, 2 cucharaditas de salsa de soja, un cuarto de taza de pan rallado, un huevo batido. Preparación. Mézclelo todo bien en un bol. Páselo a un molde alargado y pásel- páselo a un molde alargado, aplástelo y hornee de 35 a 40 minutos a 180 grados centígrados. Escúrrelo y vuelque el molde sobre una fuente. Sírvalo frío o caliente. Ensalada de calabacín y salsa de anchoas. Para 4 o 6 personas. Ingredientes: 4 calabacines pequeños, 2 zanahorias pequeñas, media taza de aderezo italiano para ensaladas, 3 filetes de anchoas bien picados, una cucharada de albahaca recién picada o una cucharadita de albahaca seca, media cucharadita de azúcar. Preparación: lave y corte los extremos de los calabacines y las zanahorias. Con un pelador corte las hortalizas a lo largo de arriba abajo en tiras finas y déjelas reposar 5 minutos en un cuenco con agua helada. Escúrralas, dispóngalas en una ensaladera y refrigérelas. Mezcle el resto de los ingredientes en una batidora o picadora. Vierta la salsa resultante sobre la ensalada de calabacín justo antes de servirla. Y terminó.